Bienvenidos a este Foro UNIR, IA aplicada a la gestión normativa del sector público. Muy buenos días también a todos los que nos seguís desde Ecuador. Hoy queremos debatir sobre las oportunidades que se abren, por ejemplo, para agilizar procesos, para mejorar el análisis documental u optimizar la coherencia de los textos legales. También, por supuesto, pondremos sobre la mesa pues, esos riesgos que existen, por ejemplo, por los sesgos, por los errores de interpretación o por esa falta de trazabilidad. También pondremos sobre la mesa, vamos a debatir sobre esos criterios éticos que deben guiar su aplicación y qué se puede aprender de otros contextos internacionales. Además, por supuesto, de las competencias que son necesarias, ¿no?, en los perfiles profesionales para garantizar un uso responsable de la IA cuando hablamos de gestión normativa. En definitiva, de cómo la IA puede convertirse en una herramienta clave para la modernización del sector público. Y además lo vamos a hacer con expertos en la materia. Pero antes de saludar a esos expertos, quiero saludar a todos los que estáis conectados en el chat desde tantos lugares. Por ejemplo, Sandra nos saluda desde Quito. Silvia nos saluda también desde Santa Isabel, nos estaban saludando también desde Ambato, también por aquí veo desde Quito también Verónica, desde Machala, José Vicente. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Juan Pablo desde Ecuador, desde tantos lugares, también desde Honduras, desde Cuenca. Gracias a todos los que estáis conectados y os animo también desde ya que participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con esas dudas, y después yo voy a ir trasladando en la medida de lo posible pues todas esas preguntas, comentarios, dudas a estos expertos que nos van a acompañar hoy para poderlas resolver. Y ahora sí, voy a saludar al primero de esos expertos que nos acompañan hoy para esa primera parte de este Foro UNIR, en el que vamos a abordar la IA, la gobernanza democrática y los riesgos. José Luis Ros, director del Máster Universitario en Administración Electrónica y Gobierno Abierto de UNIR. Muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy aquí con nosotros. Un gusto acompañaros y, por supuesto, hablar de estos temas de actualidad que dan para mucho, como has dicho muy bien, oportunidades y riesgos también. Pues vamos primero a escucharte, José Luis, y después ya abrimos la mesa con el resto de expertos y también ese turno, ¿no?, de preguntas y dudas que nos hagan llegar a través del chat. Así que, José Luis, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartiros una presentación y hablaros de la inteligencia artificial, de la gobernanza democrática y también de sus riesgos. Como decimos, estas tecnologías que son disruptivas y que nos están transportando a una dimensión pues antes desconocida, en la que muchas de estas herramientas nos ayudan cada vez más en nuestro día a día, pero también es cierto que el reto, uno de los grandes retos, es cómo gobernamos esta tecnología y qué riesgos se pueden introducir si no lo hacemos bien. Así que vamos a ir del algoritmo al poder público explicable. La IA entra donde el Estado produce autoridad. Voy a hablaros en esta tarde española, mañana de Ecuador, del poder que tiene la inteligencia artificial para impactar en procesos normativos. No redacta textos solamente. Hasta hace un tiempo estábamos viendo cómo la inteligencia artificial prácticamente nos ayudaba pues, con la producción de textos sencillos, de algún correo electrónico, pero cada vez más está produciendo informes, expedientes, consultas, borradores y decisiones. Y esto tiene un impacto normativo. Cada vez más la inteligencia artificial, queramos o no, la tengamos regulada o no, está ayudando a mucha gente que está impactando en los servicios públicos, que está impactando en la normativa pública, a desarrollar su trabajo. Y digo, lo queramos o no, lo regulemos o no, porque sabemos que cada vez más muchos profesionales estamos usando estas tecnologías para nuestro día a día y, por tanto, eso va a impactar en lo público.
Por tanto, la pregunta ya no es si ayuda. Todos sabemos que esta tecnología tiene un potencial muy fuerte para ayudarnos. La pregunta es quién responde si actúa mal, quién responde si esta tecnología genera algún problema y como ya sabemos, lo hace. Así que vamos a intentar ver en esta conferencia cómo poder afrontar esos problemas. La IA generativa convierte ese lenguaje en infraestructura. Pensemos que si está ya impactando en la generación de normas, pues en realidad es una tecnología que desde luego está generando derechos, obligaciones, también muchas veces los está restringiendo, está impactando en la generación normativa. Antes, hace pues solamente un par de años, buscaba, leía, redactaba. Ahora el poder cada vez es más fuerte, está sintetizando, está simulando, está comparando, está priorizando, nos está sustituyendo. Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto esta tecnología pues, nos está impactando a veces de forma pues, muy fuerte? También decir que el salto crítico no es cuando produce texto, es cuando produce un texto que parece evidencia, que tiene criterio técnico y que tiene una motivación jurídica. Por tanto, la IA no genera verdad per se, genera textos que son plausibles y esa plausibilidad nos hace creer que la inteligencia artificial nos está produciendo textos que tienen una base de autoridad, pero muchas veces introduce errores, lo que llamamos alucinaciones. ¿Qué sucede cuando esa fluidez lingüística está poniendo en duda, está poniendo en riesgo la fiabilidad institucional? Pues es un reto muy serio. ¿Cómo podemos controlarlo y cómo podemos limitarlo? ¿Dónde puede intervenir sin sustituirnos, sin gobernar por nosotros? Profundizando la democracia y no reduciéndola o no simplificándola. Bueno, puede generar agenda, puede generar evidencia, también borradores, y eso sabemos que lo hace muy bien y que cada vez lo está haciendo para más ámbitos, pero estos borradores pueden tener un fuerte impacto, pueden también ayudarnos a consultar los intereses de la ciudadanía y además también pueden evaluar las políticas. Por tanto, ¿cuáles serían las aplicaciones razonables? Mapear fuentes, detectar incoherencias, comparar las alternativas, ordenar aportes y evaluar los efectos y dónde no debería llegar, dónde tendríamos que tener mucho cuidado. Cuando sustituye la competencia humana, la motivación, la responsabilidad humana, la participación democrática o el control democrático. Es decir, tiene que ayudarnos a profundizar nuestras instituciones, a mejorarlas, a fortalecer capacidades, pero no a sustituirlas, no a simplificarlas, porque con este reto y con este problema de las alucinaciones y del conocimiento plausible, puede introducir una multiplicidad de errores que lleguen a convertir en pies de barro las administraciones. Pensemos una cosa que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo también en la Universidad Internacional de La Rioja en nuestras investigaciones. Y es que estos errores plausibles son a veces más peligrosos que las mentiras. Conocemos las alucinaciones graves, las más fuertes, el que invente una ley, el que invente una sentencia. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de microerrores que, como digo, parecen plausibles, pero no son ciertos? Ahí el reto es mucho mayor. Entonces, la promesa no es hacer más rápido lo mismo. La promesa de la inteligencia artificial debería ser decidir con más evidencia, coordinar mejor, explicar con más claridad, es decir, profundizar el conocimiento humano y no simplificarlo en la redacción normativa o en cualquier ámbito. Por tanto, la IA es verdad que puede ver información dispersa, que puede explicar razones complejas, que puede anticipar riesgos, que puede aprender
de los resultados, que puede además aprender, y esto lo tienen todos los modelos de inteligencia artificial generativa, con ese entrenamiento sobre los datos, puede aprender de los errores de los modelos, de cuando estos modelos generan digamos, una expectativa y esa expectativa no se cumple, es decir, que pueden aprender de su propio funcionamiento. Entonces, la IA es productiva, es provechosa cuando fortalece esas capacidades públicas, pero no cuando maquilla las fragilidades institucionales. Y tenemos que tener mucho cuidado en los contextos en los que estamos trabajando. Todos sabemos que hay fuertes debilidades institucionales. Entonces, ¿qué sucede si estos modelos generativos están maquillando en realidad esas debilidades, las están ocultando un poco debajo de la alfombra con ese conocimiento plausible, pero que en realidad, como decimos, tiene los pies de barro? Pues desde luego es peligroso, incluso puede llevar a un colapso institucional si estos errores se larvan demasiado en el tiempo y al final generan, como decimos, pues instituciones que tengan incluso evidencia o apariencia de mayor capacidad institucional, pero en realidad menor fortaleza y mayor debilidad institucional. Esto sería, como decimos, incluso más grave que la situación actual. Bien, cuando el error se vuelve norma, el error escala, el error afecta a mucha más colectividad. Un fallo en un borrador, un fallo en un informe, pues puede ser algo menor, se detecta o no, se modifica, se resuelve. Pero ¿qué pasa cuando un fallo entra en una normativa, entra en una ley y puede organizar miles de decisiones equivocadas? Es decir, que ese error escala, ese error empieza a impactar con mayor, digamos, diversidad. Por tanto, este es un riesgo central. Si automatizamos sin la trazabilidad necesaria, sin la transparencia y sin la responsabilidad, esto equivaldrá a multiplicar la opacidad y a multiplicar el error, este error además plausible, que puede ser más peligroso que una mentira, como decíamos. Aquí llegamos a este planteamiento, este texto plausible que puede fabricar una autoridad falsa. Por tanto, no basta con que suene jurídico. Hasta hace pues un tiempo, incluso el sentido común era válido para juzgar muchas de nuestras decisiones humanas. El sentido común nos permitía, por ejemplo, diferenciar la voz de un amigo. A día de hoy, con estos modelos de inteligencia artificial que, como decimos, generan un conocimiento plausible e imitan digamos, ciertos contenidos, podemos equivocarnos incluso usando ese sentido común. No basta con que suene jurídico. Debe ser verificable, trazable y correcto. Y para que sea correcto hay que generar una serie de salvaguardas. Solo así se podrá generar valor público y fortaleza institucional, y si no es así, esta tecnología puede estar llamada a perjudicar más que a beneficiar. Por tanto, la lección es que toda cita, toda norma, todo precedente, todo dato generado o afirmado por inteligencia artificial debe comprobarse contra la fuente primaria. Evidentemente, estos modelos van generando un avance. Cada vez más, con los modelos más avanzados, con los modelos de pago, incluso de las inteligencias generalistas, artificiales generalistas, estamos viendo cómo se están reduciendo las alucinaciones, cómo se está mejorando el conocimiento. Pero aún así, esto hay que seguir teniéndolo muy claro. La supervisión humana es imprescindible, y más cuando estamos hablando de cuestiones tan importantes. Estamos hablando de potestades administrativas, estamos hablando de el poder legislativo y de la configuración de normas. Es indispensable. Los modelos pueden ayudar, pero los modelos no pueden sustituir, porque si sustituyen, probablemente estén perjudicándonos más que beneficiándonos.
Bien, adoptar IA, por tanto, no debe significar importar esas cajas cerradas, esas cajas negras. Por esto es tan importante la trazabilidad y la transparencia. La región no solamente necesita herramientas, buenas herramientas, sino que necesita capacidades públicas para gobernar estas herramientas. Más que invertir solamente en modelos de inteligencia artificial, tenemos que también invertir en gobernanza de esa inteligencia artificial. Como criterio prudente, hay que regular con evidencia, hay que contratar con trazabilidad, hay que capacitar, por supuesto, a los equipos. Cada vez más la formación es importante, sobre todo la formación ya no solamente, diríamos, técnica en profundidad, no tenemos que tener solamente equipos que sepan aplicar o desarrollar algoritmos, sino que sepan gobernar, liderar equipos que apliquen estas tecnologías. Y por tanto también abrir controles antes de escalar estos usos sensibles, porque si no pueden tener un impacto, como decimos, perjudicial. Dos ejemplos que hemos visto recientemente, el caso Mata Bianca, con citas inexistentes, con una sanción a los abogados que pues las citaron y con ese aprendizaje del deber de la verificación de los datos. También, y lo sabemos, en las profesiones literales, como es la abogacía y en la normatividad o en la, digamos, configuración normativa es importante, es muy perjudicial el entrar en una alucinación. Todos sabemos, y los abogados de la sala no me dejarán mentir, que en un informe muy detallado, con un gran trabajo detrás, de pongamos 50 páginas, una sola alucinación puede comprometer la credibilidad de todo ese trabajo. Por tanto, es muy importante esa verificación. También este caso de Colombia, en el que un juez usó la inteligencia artificial como un uso auxiliar, pero que se fue, digamos, sancionado, o sea, que no fue sancionado, sino que fue aprobado su uso porque el juez no sustituyó su criterio. El juez había generado el criterio. Esto fue en un caso de una prestación para un niño autista, para un menor autista, y el juez había generado el criterio antes de someter a contraste o a pregunta con la inteligencia artificial. Y además en la sentencia afirmaba que lo había hecho. Y pues el Tribunal Superior de Colombia lo sancionó positivamente porque decía no había sustituido el criterio del juez. Por tanto, la regla que emerge es que la IA puede asistir, pero la responsabilidad pública debe quedar perfectamente identificable, motivada y revisable, y debe ser humana. No podemos delegar esta responsabilidad pública en las máquinas. Podemos ayudarnos, pero la responsabilidad tiene que seguir siendo humana y pública, institucional. Por tanto, identificable, trazable, motivada, revisable, etc. 5 controles antes de usar entonces inteligencia artificial en la norma. En primer lugar, la finalidad, que quede acotada. ¿Qué problema público vamos a resolver? ¿Cómo va a ayudar esta inteligencia artificial? La fuente, ¿qué datos, qué normas alimentan el proceso? Es importante, todos lo sabemos, que a día de hoy muchas veces se dice que los datos son el petróleo del futuro y ya del presente. Por tanto, buenos datos generan una aplicación mucho más fuerte, más robusta de estos modelos. Malos datos generan, desde luego, una aplicación mucho menos robusta. Por tanto, las fuentes son importantes. La verificación. ¿Quién aprueba cada salida, cada resultado, cada output? Es muy importante. La huella. ¿Qué queda documentado? ¿Cuál es la trazabilidad de este proceso? Muy importante, sin la huella no podemos, probablemente el proceso no tendría, digamos, legitimidad suficiente. Y, por último, ¿cuál es el recurso? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se impugna? ¿Cómo se controla el daño probable o posible que pueda generar esta tecnología?
Si no puede responderse a estas preguntas, el uso probablemente no está listo para un proceso formal de calado. Si se pueden responder a estas preguntas, probablemente sí nos pueda ayudar y nos pueda ayudar a generar valor público. Por tanto, no todos los usos merecen la misma confianza. Podríamos marcar, y esto también en base a la legislación europea, que ya nos ha dado bastantes enseñanzas, como verde, un apoyo interno perfectamente revisable, como un ámbar, como un amarillo, el uso sensible pero con un protocolo perfectamente trazable, y en rojo el alto impacto sin garantías suficientes. Ahí es donde no deberíamos llegar nunca. Cuanto más afecta a derechos, por tanto, más explicación, más auditoría y más reparación exige. Y si no, pues no estamos estableciendo las garantías suficientes para estos procesos. La IA responsable se diseña antes del expediente, por tanto, es necesario gobernanza, es necesario que deje claro el mandato, los roles, las compras, los datos, la gobernanza de los sistemas, el control, cómo se mide el impacto, cuál es la auditoría, la trazabilidad, por supuesto, como decíamos, las huellas, y también la cultura. Porque la cultura institucional va a ser muy importante y cada vez más importante en el futuro. Formación, criterio, deliberación. Tenemos que formarnos en estas tecnologías y en el espíritu crítico y analítico suficiente para convivir con estas tecnologías, porque como decimos, estos errores plausibles son, nos retan a tener unas competencias distintas de las del pasado, complementarias e incluso a las del presente. Por tanto, no hay inteligencia artificial pública fiable sin una administración pública capaz. Es importante. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades y tenemos que mejorar la ética pública, porque solo en contextos de ética suficiente, de gobiernos abiertos, de gobiernos responsables, podemos aplicar estas tecnologías con las garantías necesarias. Y para terminar, la inteligencia artificial no es democrática. La inteligencia artificial tampoco es autoritaria, también es cierto que no siempre es neutral, pero su efecto, desde luego, depende del ecosistema institucional que la gobierna. Sin transparencia caeremos en una caja negra. Sin rendición de cuentas caeremos en una automatización irresponsable. Y sin participación suficiente caeremos en una eficiencia sin legitimidad necesaria. Y esto será probablemente llevarnos a un lugar, no sé si peor, pero desde luego con unas externalidades negativas suficientemente importantes como para que desde antes de llegar a ese lugar, desde ahora, pongamos los medios suficientes para que no se produzca esa situación. La tecnología probablemente acelera lo que las instituciones ya son. Si son malas instituciones, si son instituciones corruptas, incluso podrían ser más corruptas. Por tanto, tenemos que intentar aplicar estas tecnologías con criterios muy claros y exigentes. Y yo terminaría con esta diapositiva y con estas ideas. La inteligencia artificial no debe ser un piloto automático del Estado, debe ser una prótesis de inteligencia pública, útil para saber, para escuchar más, para deliberar mejor, para rendir cuentas con mayor claridad, con mayor exigencia. Y con esta frase: el futuro de la IA pública no se juega tanto, y lo he dicho durante toda la ponencia, espero haber insistido suficiente en la idea, en la potencia de los modelos, sino en la calidad democrática de las instituciones que los gobiernen. Ahí creo que está el reto fundamental para aplicar estas tecnologías con la exigencia necesaria. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis, por todas esas cuestiones, ¿no?, que has planteado. Has hablado de la importancia de la gobernanza, de los riesgos, también de la importancia de las instituciones, ¿no?, que si las instituciones funcionan, la IA ayudará a esas instituciones a funcionar aún mejor. Ahora sí, voy a abrir esa mesa de debate, José Luis, y vamos a sumar a dos expertos más. Saludo ya a Esteban Torres Cobo, que es asambleísta nacional del Ecuador. Muchísimas gracias, Esteban, por estar hoy aquí con nosotros.
Qué gusto, gracias a ustedes y un saludo a los panelistas. Y también muchísimas gracias a Sara Maridueña, que es directora ejecutiva del Club IA Legal, también de Ecuador. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí hoy en este Foro Unir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los panelistas. Pues antes de lanzaros esas primeras preguntas, recordaros a todos los que estáis conectados que podéis seguir enviando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas y que después yo voy a ir trasladando a las personas, a los expertos que nos acompañan hoy aquí en este Foro Unir. Esteban, comienzo contigo. Quería preguntarte por una de las cuestiones que más se plantean en el chat y en esas preguntas que nos llegaron también previamente a esas personas que se inscribieron a este evento y que se preguntan, ¿realmente la IA en el Poder Legislativo se está viendo como una prioridad estratégica? ¿Está preparado hoy el Estado para todo lo que requiere ese impacto de la IA, por ejemplo, para implantarlo en procesos públicos sensibles? Porque David dice, claro, es que hay datos personales, datos críticos. ¿Qué dirías a todas estas cuestiones que están preguntando, Esteban? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial o su irrupción en estos últimos meses, ni siquiera años, porque la velocidad a la que avanza nunca hemos visto algo así, es solo comparable con una revolución industrial. Yo hace algún tiempo pensé que cuando se hablaba del metaverso, esa iba a ser la famosa revolución, pero no, realmente resultó ser la inteligencia artificial, no solo por las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que van cambiando, agregando modelos, haciéndose más potentes día a día, sino por cómo esto va a cambiar la forma en la que trabajamos, en la que hacemos política, en la que legislamos, en la que creamos empresas, en la que damos clase, en absolutamente todo. La protección de datos, incluso antes de la irrupción con esta fuerza de la inteligencia artificial, ya tenía una especial preocupación en todo el mundo, especialmente por el acceso a sistemas estatales que podían verse comprometidos por la presencia de hackers u otro tipo de personas. Lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial es cómo aquellos datos, si son extraídos ilegalmente, por ejemplo, de una base de datos, pueden ser usados con otros fines. Y les voy a dar un solo ejemplo. Hace 2 semanas, si no estoy equivocado, hubo un gran hackeo al sistema del Ecuador del registro civil, es decir, donde están los datos de casi 18 millones de ecuatorianos. Y fue un ataque al más puro estilo de un hacker. Sin embargo, esos datos que fueron robados y sustraídos podrían ponerse al servicio de alguna empresa de inteligencia artificial para quién sabe qué fines. Entonces, creo que vamos a tener esos riesgos, los tenemos ahora y los vamos a seguir teniendo, pero no por eso tenemos que tener la aproximación negativa hacia la inteligencia artificial, porque como bien dijo el panelista anterior, ya se ven sus beneficios, lo que tenemos es que irlas adaptando como herramientas diarias e incluso en gestión gubernamental y de Estado, porque eso sirve. Por ejemplo, veo buenos ejemplos en algunos países centroamericanos en donde se está usando inteligencia artificial para regular las citas médicas en el sistema público. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son absolutamente positivas y necesarias. A la par, por supuesto, tenemos que ver cómo, aunque es bastante difícil que el Estado vaya al mismo ritmo al que va la innovación tecnológica, pero cómo vamos protegiendo sobre todo datos sensibles, personales, acceso a sistemas informáticos del cual dependen, por ejemplo, temas energéticos o militares de cada estado para evitar un descontrol. Y con esto solo cierro. Creo que a todos nos asustó lo que hizo uno de los últimos modelos de cloud, que fue Python, que demostró que incluso en ciertos momentos es capaz de irse más allá del control humano. Es decir, estamos frente a realmente algo muy importante y tenemos que estar permanentemente preocupados de cómo usamos esta tecnología para nuestro beneficio y no permitimos que se vaya en nuestro detrimento.
Gracias, Esteban. Ahora quiero conocer también la visión de Sara sobre todo esto que estamos comentando, porque esos comentarios siguen yendo en esa misma línea, ¿no? Que comentábamos, cómo equilibrar, por ejemplo, nos está diciendo Santiago, esa automatización inteligente con la preservación del control humano, o algo que plantean Silvia o Paola es esa vulnerabilidad de cierta información, de ciertos datos. Sara, ¿cuál es tu visión, además después de escuchar a José Luis y a Esteban? Excelente pregunta. Realmente voy a hacer una compilación de todo lo que han mencionado y también tomar en consideración lo que ha dicho José Luis anteriormente. Me parece muy interesante lo que ha indicado, es decir, conocemos cuáles son esos beneficios que tenemos de utilizar la IA y más que nada la IA generativa que tenemos hoy en los últimos años. Pero por otro lado, también tenemos que tomar en consideración aparte de esas oportunidades, cuáles son esos riesgos que se pueden realizar o que se pueden verificar en el momento en el que se utilice de manera masiva. Entonces, para ir contextualizando un poco, me parece una oportunidad en realidad en la manera en cómo nosotros podemos acceder a estos sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy. Es decir, ¿cuáles serían las oportunidades que nosotros tendríamos dentro del ámbito normativo? Primero que nada, el tema de la revisión de documentos legales a gran escala. Es decir, ya no tenemos personas que en este caso se encuentren realizando el trabajo minucioso, sino que vamos a ocupar ese cuerpo de personas, ya sea a nivel de asamblea, ya sea a nivel normativo interno, ya sea dentro de la administración pública, etcétera, o ya sea dentro de la gobernanza de una misma empresa, pues lo vamos a ocupar para lo que realmente importaría. En este caso sería el análisis, el argumento. Eso por un lado. Segundo, tomar en cuenta también que la IA nos puede ayudar en la coherencia normativa, es decir, la coherencia de los textos normativos que tenemos, porque se ha visto, nosotros aquí en Ecuador tenemos gran cantidad de leyes y muchas veces se ha visto contradicción entre las mismas. Entonces, para tratar en la medida de lo posible de evitar estas antinomias, de evitar estas consecuencias de que no se puede o existe contradicción o existe algún tipo de vacío normativo en el momento de poderlo en este caso que entre en vigencia, pues sería importante que esta nueva ley pueda ser verificada por medio de la IA. Pero por otro lado, también no tenemos que olvidarnos que debe existir la supervisión humana. Eso se ha hablado mucho como uno de los principios fundamentales en el uso de la IA, pero la supervisión humana real, es decir, la supervisión humana con un criterio, ¿no? Nosotros no podemos, en este caso, utilizar la IA y la misma, responsabilizarla a la misma, porque ya como lo mencionó José Luis anteriormente, hemos visto muchos casos en los cuales la IA ha alucinado. Y lo peligroso del caso también es que muchos de esos resultados son bastante convincentes. Es decir, muchas veces vemos el resultado y decimos, esto está perfecto, ya no necesito supervisarlo. Pero lo importante realmente es supervisarlo con criterio. Es decir, que detrás de aquello tengamos un talento humano, tengamos funcionarios que conozcan básicamente de la norma. Ya Esteban lo mencionó algunos ejes. Nosotros aquí dentro de las leyes pues tenemos muchos ejes que se encuentran normándose. Puede ser energía, salud. Entonces no podemos tomar en cuenta que todas las personas saben acerca de todo. Entonces las personas que tienen que hacer el control acerca de aquello tienen que ser personas que se encuentren calificadas para poder hacer esa supervisión crítica, ¿no? Y por otro lado, uno de los puntos que mencionaste al final, la cantidad de riesgos, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Yo creo que realmente la irrupción masiva de la IA lo que más ha traído es miedo, ¿no? Entonces, realmente dentro del miedo entra un punto importante que José Luis lo mencionó. Es importante contar con la gobernanza, ¿no? Sin perjuicio de que nosotros no tenemos todavía una ley de IA aquí en el Ecuador, la IA existe, tal como lo dijo José Luis, y nosotros no podemos negar que muchas personas la están utilizando y que ha irrumpido en muchos de los aspectos de la sociedad. Entonces, es necesario contar con marcos normativos, al menos gobernanza de la IA básica, para saber quiénes son las personas responsables en el caso de que algo ocurra mal. Pues por eso, José Luis, yo quería también preguntarte por otro aspecto que están comentando en el chat. Por ejemplo, Karen nos pedía ejemplos y nos decía, ¿qué tareas normativas son hoy más susceptibles de ser asistidas por IA? ¿Y cuáles crees que son esos procesos que pueden llegar incluso a desaparecer en los próximos años? Bueno, muy interesante. Me parece que las potencialidades son tremendas. En primer lugar, y esto estamos asistiendo digamos,
legislación, en generación de legislación, pero también en el mundo jurídico, todos los bufetes de abogados, los grandes bufetes internacionales ya tienen modelos de inteligencia artificial generados ad hoc, es decir, específicos, muchos de ellos generados, propiamente por los bufetes, para crear bocetos de demandas, bocetos de documentos que tengan que presentar en su trabajo jurídico. Y para la generación de estos bocetos me parece que la inteligencia artificial es muy útil porque puede adelantar mucho el trabajo de legisladores, de abogados, etcétera, teniendo una buena carga documental, una buena información detrás que esté verificada y que esté debidamente comprobada. Por tanto, para la generación de bocetos jurídicos de cualquier tipo, por ejemplo, contratos públicos, licitaciones, estas tecnologías nos están ayudando ya y cada vez más lo van a hacer. También hay algo muy interesante de lo que ha dicho Sara, y es que creo que la inteligencia artificial puede traducir a determinados, digamos, a distintas maneras de expresarnos. Por ejemplo, todos sabemos que los textos jurídicos son difíciles, son técnicos y muchos de los ciudadanos no entienden lo que contiene un texto jurídico. También las inteligencias artificiales generativas pueden generar unas versiones que estén debidamente, digamos, comprobadas, pero que sean entendibles por un público concreto. Es decir, pueden abonar a que haya un lenguaje claro en la justicia en general, en la normatividad en general, en el derecho en general. Y esto también puede ser muy importante. Pues José Luis, también hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de proteger a los ciudadanos, de la necesidad de gobernanza, de una construcción normativa. También hablabas antes de otro aspecto importante que es la formación y precisamente también en el chat, en esas preguntas que nos lanzaban, nos decía Joana, ¿qué competencias dirías tú que deben desarrollar los profesionales del ámbito jurídico-tecnológico para que realmente haya una implementación ética y responsable de la inteligencia artificial? Pues yo creo que son tres. La primera, y siempre ha sido importante, son competencias técnicas. Cada vez más, no solo los legisladores, no solo los abogados, todos los empleados públicos, todas las personas que están llamadas a tener una acción dentro de la administración pública, tienen que tener competencias técnicas que cada vez más se han movido hacia las competencias digitales. Esto siempre ha sido importante, pero como he intentado repetir durante toda la conferencia, competencias también éticas, que a veces se nos han olvidado, que a veces hemos relegado y que creo que tienen una emergencia ahora que estamos sustituyendo en parte nuestro trabajo. Y por eso mismo también el tercer punto, las terceras competencias creo que son las relacionales. En este mundo cada vez más artificial, dentro de la administración, dentro del servicio público, tenemos que primar, tenemos que también poner en valor las competencias relacionales y la parte humana de las administraciones. Y por tanto también que nuestros servidores públicos tengan también capacidad de trabajo en equipo, asertividad, espíritu crítico, espíritu analítico, que son competencias que también se aprenden, se entrenan y se desarrollan. Pues precisamente para desarrollar esas competencias y esas habilidades, comentaros que os hemos puesto en el chat un link para que descubráis esas opciones de formación, por ejemplo, en dirección en la gestión pública, en administración electrónica y gobierno abierto, y que además tenéis acceso a un bono de hasta $500 y descuentos de hasta el 55% en maestrías oficiales de UNIR, con financiación hasta 24 meses. Así que no desaprovechéis esa oportunidad, ver esas opciones que tenéis de formación y que además podéis acceder a descuentos exclusivos por estar hoy aquí en este foro UNIR. Os invito a que descubráis todas esas opciones que tenemos para vosotros. Y estábamos hablando de formación, estábamos hablando de ese rol del legislador. Por eso yo quería preguntarle también a Esteban, ¿qué tiene que cambiar en el ámbito del sector público? ¿Es solo tecnológico? ¿Tiene que haber un cambio cultural? Algo que mencionaba antes José Luis. ¿Hacia dónde tiene que ir el rol del legislador? El rol del legislador siempre ha sido
el de estar informado más que cualquier otro ciudadano, preparado y leído en cada tema. Entonces yo creo que la inteligencia artificial se convierte, para un legislador que se quiere proyectar a las necesidades actuales, en una herramienta fundamental, primero para apoyarse en ver qué iniciativa tiene incidencia o no, para sistematizar el conjunto de leyes y hacer leyes que realmente tengan una consonancia práctica, porque eso vemos en la práctica legislativa con muchos problemas, leyes aisladas que no se compadecen con otras leyes, a veces hasta se contradicen y el efecto termina siendo nulo. He visto que hay ciertos legisladores, quizás es el mal uso de la inteligencia artificial, que se han apoyado en inteligencia artificial para sus discursos en la Asamblea. Yo siempre he defendido el rol de que en el Parlamento se parlamenta y se lo hace incluso sin leer. Creo yo que eso no es reemplazable por parte de la inteligencia artificial. Pero la gestión legislativa, mientras sea una herramienta, creo que no va a generar mucho problema. ¿Cuál es realmente la discusión aquí importante? Que veo que en algunos parlamentos se comienza a discutir. El legislador 101, o en el caso del Ecuador, como somos 151 legisladores, el legislador 102. Es decir, ¿puede ya un sistema autómata de inteligencia artificial participar con voz dentro de una discusión entre humanos? Porque ahí estamos llegando al segundo nivel de la inteligencia artificial, ya no solo como herramienta, sino como elemento de decisión, lo cual no deja de ser interesante en la discusión, porque los parlamentos y los seres humanos no estamos exentos de pasiones políticas, de choques políticos y quizás una voz aparentemente imparcial, aunque los algoritmos tampoco son imparciales, pero aparentemente alejada de esas peleas, ¿qué podría contribuir a un debate legislativo y qué no podría hacer? Yo creo que ese será quizás un nivel de discusión en los próximos años, pero por lo pronto ya la herramienta está presente. Yo mismo la utilizo en proyectos de ley, en debates, no como elemento de decisión, pero sí como elemento de corrección y de sugerencias, porque creo que es cada vez, sobre todo los modelos adaptativos, cada vez más poderosos en lo que uno requiere. Así que vamos a ver, y eso va a la par de lo que dijeron antes, también un tema ético. ¿Quién controla al robot? ¿Quién define cómo está compuesto el algoritmo? Porque se ha demostrado también que el algoritmo lo programan humanos y en muchas veces ha generado cierta discriminación, especialmente en algunos temas en Estados Unidos. Así que es una discusión realmente apasionante esta. Sara, tu visión también sobre todo esto que estamos comentando, porque siguen pues planteando cuestiones, ¿no? Como, oye, incluso debería existir una obligación de explicar cuándo una decisión ha sido asistida por IA. ¿Cómo se puede hacer para que la digitalización de la justicia, intentar que no avance muchísimo más rápido que las garantías de seguridad jurídica, evitar que ese algoritmo aparentemente sea neutral pero haya sesgos y pueda discriminar? O sea, ¿cómo jugar con todo esto? Ahí precisamente entramos a lo que corresponde a la IA en el derecho. Entonces, lo importante es tomar en cuenta que la utilización de la IA no puede vulnerar derechos constitucionales, en este caso hablando ya de Ecuador. Vamos primero con la primera indicación, también siguiendo un poco el hilo de lo que estaba mencionando Esteban hace un momento. Es importante también tomar en cuenta que sí, todos hemos quedado en la conclusión de que nos ayuda mucho, pero también lo importante también es tomar en cuenta que estos sistemas de inteligencia artificial, la mayoría son del exterior, es decir, este riesgo que se puede palpar, ¿no? Aparte de lo que he mencionado anteriormente, es decir, de esta revisión crítica que tenemos que realizar por las alucinaciones que se pueden presentar, también por otro lado nosotros tenemos los sesgos, ¿no? Es decir, estos modelos de IA fueron entrenados en otros países, con otros textos, con otra manera de cómo poder redactar. Entonces, muchas veces cuando utilizamos estos sistemas nos damos cuenta que la manera de redactar incluso suele ser distinta, ¿no? La cantidad de puntos seguidos, la manera en cómo escribe, los términos que utiliza. Entonces, sí es importante que esos detalles, que parece que fueran minuciosos, también se tomen en cuenta. Y otro de los puntos, ya entrando en contexto de lo que estabas preguntando, es acerca de poder justificar la decisión. Es decir, yo tengo que saber, primero que nada, como lo mencionó José Luis anteriormente, aquí entra
una importancia bastante grande de lo que corresponden a los nuevos principios en el uso de la IA. Entre esos nosotros tenemos la trazabilidad y la explicabilidad. Dentro de la trazabilidad yo tengo que tener ese mapeo de cómo se tomó esa decisión y realmente si esa decisión es explicable. Nosotros no nos podemos olvidar de que yo no puedo ser responsable a una inteligencia artificial. Es decir, yo nunca puedo decir, bueno, es que eso realmente lo creó la IA y yo no me hago responsable acerca de aquello. Entonces, es importante sí tomar en cuenta de que me puede ayudar, siempre pensar que me puede ayudar, pero que el resultado básicamente va a requerir de una responsabilidad. Entonces, tomando en cuenta esto, sí, dentro de la gobernanza, en muchas instituciones se ha tomado en consideración este principio, el principio de la explicabilidad, ¿no? Es decir, que no se trate de ninguna manera de vulnerar ningún otro aspecto, ¿no? Por tratar de utilizarlo de manera masiva. Ese punto sí es fundamental y es primordial que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Adicionalmente, lo que lo han dicho todos, el tema de la ética. Tenemos que reforzar la ética, ¿no? Es decir, la ética en el uso de la IA. Yo sé cuál es el alcance, yo sé para qué la utilicé y efectivamente sé cuál es la responsabilidad que tengo acerca de aquello. Entonces, relegarle todo a la utilización de estas máquinas, pues no puedo yo después tratar en la medida de lo posible de que me vaya a sustituir, ¿no? El trabajo netamente es mío, el trabajo es del legislador, el trabajo es del jefe de normativa de la institución pública. Entonces, este jefe de normativa, este asambleísta, ese asesor del asambleísta básicamente, o el funcionario público que lo está utilizando, sabe cuál es esa responsabilidad y sabe cuál es esa limitación que tiene. Entonces, sí es importante también que aparte de esa ética que 100% tiene que estar presente, reforzar el talento humano, ¿no? Y estos espacios son bastante importantes porque realmente veo que la academia tiene una participación muy importante. Existen muchos programas formativos y realmente lo que siempre yo recomiendo es que las personas se preocupen, ¿no? Se preocupen, investiguen, estén pendientes de cuáles son estos cambios que obviamente son a pasos agigantados, es un poco complicado seguirles el paso, pero sí es importante esta participación, tanto de la sociedad civil como de la academia, para poder hacer ese equilibrio. Pues estabas hablando del talento, precisamente en el chat Mauro nos decía que la utilización de la IA facilita la gestión pública de una manera monumental. Lo que debe discutirse es la democratización de la IA y el capacitar desde edades tempranas. Lo mismo en el sector público. Primero capacitar, mejorar el perfil profesional y no buscar reemplazar al recurso humano. Por el contrario, fortalecerlo. Por eso os invito de nuevo a que entréis en ese link que os hemos puesto en el chat para que veáis esas opciones, esas maestrías que ofrece UNIR y que os pueden permitir desarrollar nuevas habilidades y nuevas competencias, y además podéis acceder a descuentos pero que muy interesantes, así que clicar en ese link y descubrir esas opciones en función de vuestro perfil y que os puede resultar más interesante. Precisamente en ese chat siguen llegando esas preguntas e Isabela lanzaba una interesante. Buenos días, mi consulta es la siguiente. En todos los casos, el desarrollo de la ciencia y tecnología requiere flexibilidad en la interpretación y aplicación de ciertos derechos digitales. Por ejemplo, el entrenamiento de modelos de IA robustos que no tengan sesgos y garanticen cero discriminación. En este sentido, José Luis, te la lanzo a ti. ¿Cómo lograr, por ejemplo, un ecosistema de promoción e innovación de la IA sin caer en el modelo europeo que ella considera que ha ahogado la innovación? ¿Cómo se puede conseguir ese equilibrio de que no se pare el desarrollo, pero también se proteja? Bueno, el modelo europeo es uno de los modelos más garantistas. Probablemente el legislador europeo tuvo una mala experiencia, podemos decir, y esto está, en fin, dicho por muchos de nuestros eurodiputados y también muy comentado, de las redes sociales. Las redes sociales, cuando llegaron a nuestras vidas, prácticamente no tuvieron ninguna regulación. Se creyó que iban a tener unas potencialidades, prácticamente todo iba a ser de color de rosa, íbamos a ir a una Arcadia feliz en la que el debate iba a ser estupendo, y luego en redes sociales hemos visto pues discursos de odio, desinformación, perfiles anónimos, hemos visto muchas cosas. Y esto el legislador europeo lo ha tomado como referencia para hacer una ley garantista de inteligencia artificial.
probablemente no somos el centro de la innovación mundial. Probablemente, y esto lo dicen todos los índices internacionales, como el de la Universidad de Stanford, son Estados Unidos y China. Y probablemente, y si a mí me preguntan, creo que además esta carrera de la inteligencia artificial, igual que hace décadas se dio la carrera aeroespacial, pues finalmente la va a ganar China. Ese es mi pronóstico. Pero Europa, que probablemente no lidera estas innovaciones, sí lidera la regulación y sí lidera la protección de sus ciudadanos y los intereses o los derechos de sus ciudadanos. ¿Esto puede ser perjudicial en algún punto para la innovación o para las empresas? Pues sí, lo puede ser. Pero también es cierto, y desde la academia creo que también lo defendemos, que estas tecnologías se apliquen con los derechos y con las garantías necesarios. Probablemente en esa carrera, y lo decía antes Esteban con el último modelo de Claude, que precisamente ha sido puesto a disposición por la empresa para regular o para proteger de IAs que puedan hacer algo parecido. Pero en esta carrera, si no somos garantistas, llegaremos en algún punto a tener un efecto, una externalidad negativa que nos asuste y que nos perjudique. Es un debate, le diría a nuestra oyente, es un debate que vamos a ver en los próximos años. A mí, si me preguntan particularmente, yo soy defensor de una regulación garantista y me parece que la legislación europea en ese sentido no va mal encaminada. Pues no sé, Esteban, si también quieres dar tu visión sobre esto que nos estaba comentando ahora José Luis, que preguntaba Isabela, porque también son otras las preguntas las que nos están lanzando y, por ejemplo, comentan cómo hacer que la IA no sirva solo para acelerar procesos, sino para mejorar realmente la calidad institucional y evitar que se reproduzcan desigualdades estructurales. Bueno, primero quiero tocar el tema del que se habló y es la carrera entre China y Estados Unidos, en donde Europa, por adoptar este enfoque garantista, alejó completamente la innovación y la inversión en temas de inteligencia artificial, lo cual, claro, se puede medir, es decir, voy a sacrificar ese tipo de inversiones o ese tipo de innovación a cambio de protección, frente a lo que está pasando con Estados Unidos y con China, en donde la inversión es realmente la que está permitiendo una innovación y una competencia sin precedentes, ¿no? Creo que es la eterna discusión sobre regulamos e impedimos nuevas inversiones y más desarrollo, o hacemos una regulación en el camino. Yo estoy más bien ahí, una regulación intermedia que dé el marco específico, pero que no se ponga muy prohibitiva, porque simplemente en un mundo tan dinámico se mueven. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, con el tema de las nuevas finanzas mundiales, el tema de criptomonedas o stablecoins. Ustedes ven el approach que ha tomado, por ejemplo, El Salvador, al punto de que la empresa más grande de estas monedas estables, que es Tether, tiene ya su sede en El Salvador, y eso significa obviamente recursos, empleo, en fin. Entonces, creo que hay que tener ese punto intermedio. Otro, ¿cómo hacemos que trabaje para nosotros la inteligencia artificial? Muy sencillo, en lo más básico. Por ejemplo, en la gran mayoría de países, no solo latinoamericanos, incluso los países que están mucho más desarrollados, hay problemas en la salud pública. ¿Puede ayudarnos la inteligencia artificial en eso? Por ejemplo, para detectar a las personas que realmente necesitan atención prioritaria en sistemas colapsados de salud pública. En fin, inteligencia artificial aplicada a la agricultura. No hemos tenido innovaciones importantes en el sector de la agricultura en la mayoría de países del mundo. Podríamos con estos sistemas detectar mucho mejor, por ejemplo, en dónde va a llover más, qué semilla es la que puede dar mayores frutos frente a otras poblaciones. Yo creo que ahí están las aplicaciones más básicas en los problemas más básicos que tenemos ahora en la administración pública. De ahí podemos irnos más allá. Comenzamos a usar estos modelos, por ejemplo, para detectar de una forma muy sofisticada futuras amenazas, algo
similar a lo que pasó en una película que no sé cuántos de ustedes vieron con Tom Cruise, Minority Report. Es decir, ¿estamos ya llegando a eso? ¿O podemos usar lo que se está haciendo ahora para lo más básico, que es para que existan servicios básicos para los ciudadanos que actualmente se ven alejados de lo que deberían los estados al menos darles? Gracias, Esteban. Sara, seguimos con esas preguntas, esos comentarios. Por cierto, también te daban la enhorabuena y decían excelente aporte de la abogada Sara. El derecho es una ciencia de cambio constante y las leyes son reemplazadas. Por lo tanto, el individuo tiene que ser constante investigador y capacitarse de manera constante. Una pregunta que tengo también por aquí, Sara, porque están hablando, bueno, pues si realmente se está legislando con suficiente velocidad, ¿no?, para hacer frente a ese avance tecnológico de la IA, el tema de los derechos fundamentales, cómo puede impactar la transparencia. Pero nos preguntaban claramente, ¿qué función dirías tú, qué función pública jamás debería automatizarse? Es una interesante pregunta. Yo creería más que muchos de los ejes de la función pública sí se pueden automatizar. En este momento no recordaría cuál podría fallar de esto, pero lo que sí me gusta hacer bastante alusión es el tema de la mecánica por medio de la cual se utiliza esta tecnología, ¿no? Sí es importante tomar en cuenta que nosotros utilizamos esto como un ayudante todavía, ¿no? Y entonces, parte de aquello, igual siempre vamos a tener una parte crítica, personas que sean estudiadas dentro de la materia, que van a poder contrastar básicamente todo aquello que se encuentra emitido por parte de la inteligencia artificial. Entonces, podría decir que sí necesitamos todavía hoy por hoy esas mentes que contrasten. Algo que dije anteriormente y que realmente me gusta hacer alusión. No podemos reemplazar totalmente el criterio humano, porque es el criterio humano el experto, es el criterio humano el que sabe básicamente acerca de un eje como tal. Es decir, la IA a nosotros nos ayuda en muchos de nuestros aspectos. La IA me puede servir para todo, es decir, desde programarme un plan de entrenamiento, realizarme alguna dieta o por último dentro de mi trabajo, pues realizar completamente mi trabajo, pero dentro del trabajo sí, el experto humano siempre va a ser la persona que esté detrás. Entonces, esto sí es importante tomar en cuenta que esa competencia nunca se va a poder eh, desaparecer, se podría decir. Entonces yo diría que siempre vamos a tener personas detrás, ¿no? Y dicho sea de paso, quienes son las personas que en este caso entrenan este tipo de tecnologías son expertos. Entonces yo necesito básicamente ese experto que contraste y que sepa. Como le decía anteriormente, no todos sabemos de todo, ¿no? Entonces hay muchas preguntas interesantes que han realizado. Hay personas que dicen competencia digital, ¿cuál es la que tengo que tener? Sí, pero yo también tengo que tener una competencia netamente de la asignatura de la materia a la que yo me voy a dedicar. Entonces, por parte de esto, sí necesito personas que revisen. Es como que yo les diga que yo me voy a dedicar básicamente a una materia del derecho que realmente nunca he ejercido. Entonces, por ende, no voy a poder detectar cuál es ese error, no voy a poder detectar cuál es básicamente ese problema que se genera al utilizarlo de manera masiva. Entonces, dentro de la respuesta, pues todos, en todas partes necesitamos humanos como tal. Pues eso también siguen repitiendo en el chat, la importancia, ¿no?, de esa visión que de momento solo puede dar la parte humana, ¿no? Y por eso recuerdo que os hemos puesto un link, porque con esa oportunidad, ¿no?, que tenéis para impulsar vuestra carrera y seguir formándoos, que muchos preguntabais, pero yo, claro, ¿cómo utilizo esa IA? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo se puede detectar? Pues todo eso podéis descubrirlo en esas maestrías que os hemos puesto el link en el chat y que además tenéis acceso por estar en este foro a importantes y exclusivos descuentos. Y ahora sí, porque ya vamos contra reloj, José Luis, yo quería pedirte esa última reflexión final para ya ir cerrando este Foro Unir de hoy. Bueno, la reflexión final que yo aportaría es que es una tecnología disruptiva que nos va a ayudar, nos está ayudando ya muchísimo, pero que tenemos que aplicarlas con criterios éticos y responsables. Y también que desde luego hay que formarse para poder aplicarla con garantías. Siempre digo una frase en mis conferencias y es que probablemente la inteligencia artificial no nos va a quitar el puesto de trabajo y a los funcionarios públicos no debería quitárselo, pero
sí que puede que una persona que sepa usar esta tecnología mejor que nosotros lo haga. Por tanto, hay que actualizarse, hay que formarse en estas tecnologías disruptivas y hay que aprender a liderar estos procesos y a gobernarlos. Yo con eso me quedaría. Gracias, José Luis. Esteban, tu última reflexión, ese mensaje que quieres dejar para cerrar este foro de hoy. Estamos al inicio de una verdadera revolución en el mundo, similar a la que generó la irrupción del Internet a finales de los 90 y a principios del 2000, y eso nos obliga, más que nunca, a prepararnos, a leer, quizás no para ser reemplazados, pero para seguir siendo útiles, apoyándonos en este tipo de herramientas que van a cambiarlo todo. Gracias. Y Sara, te toca el turno para esa reflexión, ese mensaje que quieras dejar. Primero que nada, agradeciendo el espacio y dentro de esta última intervención o mensaje, sí quiero dejar algo bastante positivo para todas las personas que están viendo este video en vivo y es lo siguiente. La gestión normativa, que es un tema muy interesante que se ha planteado el día de hoy, no es netamente un proceso técnico, no es netamente un proceso netamente jurídico, sino que es un espacio donde el derecho se convierte en una realidad para las personas. Entonces no nos podemos olvidar de eso. Y en ese espacio no se puede quedar un humano sin un ser humano al frente. En este caso, lo que nosotros vamos a necesitar de ahora en adelante no son más herramientas, sino personas que sepan utilizarla bien, cuestionarlas cuando corresponde, revisar los resultados y tomar la responsabilidad de las decisiones que se toman con ellas cuando algo sale bien, es decir, poderlo perfeccionar, o cuando algo sale mal, pues tomar esa responsabilidad. Seguimos en constante evolución, seguimos en constante crecimiento profesional y estudio acerca de este punto que es enorme. Pues muchísimas gracias, José Luis Ros, muchísimas gracias, Esteban Torres, y muchísimas gracias también a Sara Maridueña. Un placer contar con los tres hoy aquí en este Foro Unir. Y gracias también a todos los que habéis estado conectados. Gracias por vuestra participación en el chat, con vuestras preguntas, vuestros comentarios. Solo me queda pediros un último favor, y es que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta. Os pido que la respondáis porque a nosotros nos ayuda a seguir haciendo eventos como el de hoy. Y ahora sí, ya solo me queda nada más que despedirme con unas imágenes muy emocionantes de nuestros estudiantes que han decidido dar ese paso para seguir formándose y creciendo personal y profesionalmente. Es un momento que viven en la graduación cuando por fin recogen ese título tan ansiado y tan luchado. Con esas imágenes os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro Foro Unir. Gracias y hasta pronto. Es hoy un día en que no solo celebramos sus logros académicos, sino también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Una nueva etapa que arrancó el día que cada uno de ustedes decidió darse una nueva oportunidad de completar y ampliar su formación. Esta titulación que habéis obtenido debéis contemplarla como un instrumento que os permitirá servir mejor a vuestra familia, pero también a toda vuestra comunidad y a toda vuestra nación. La experiencia de estudiar en UNIR fue muy buena. Te ayuda a crecer personalmente, profesionalmente. La formación académica que tienen los docentes es impresionante. Una mentora que estuvo conmigo todo el tiempo acompañándome, guiándome, dándome fuerzas. Mis padres me enseñaron con sabiduría que la educación no solo era una promesa de progreso, sino la herramienta más poderosa para forjarnos a todos como seres humanos. Hoy el mundo necesita líderes éticos, no solo profesionales competentes, sino ciudadanos íntegros. A los 60 días tuvimos ya el registro en el CENESID. Es una universidad que está muy bien reconocida en el Ecuador. Si tú quieres salir adelante, si tú quieres aprender, si tú quieres mejorar, la UNIR es una excelente opción. Esta ceremonia debe ser una llamada a contribuir a la construcción de un país más honesto y preocupado por todos. He estudiado otra maestría antes en otra universidad y no se compara a la calidad de la UNIR. Muchas veces las personas adultas mayores, como es mi caso, tienen algo de dificultad. Sin embargo, no fue ningún problema. Se tiene la respuesta positiva por parte de la UNIR cuando uno lo requiere.
Hablo de mi caso particular que estudio después de 13 años, me ha encantado. La UNIR es como un reloj suizo, es perfecto, todo el funcionamiento, toda la educación, las bases, los fundamentos. Creo que no pude haber escogido una mejor universidad. Puedo percibir claramente un brillo especial en sus ojos. Es el reflejo de la esperanza, de los anhelos cumplidos y de los que están por venir. Gracias a esta maestría logré un ascenso a la jefatura, he podido tener oportunidades en el exterior. Ahora soy la directora del centro de salud. Después de 2-3 meses de haberla terminado, me permitió tomar otro puesto laboral, un giro total. Se viene una nueva responsabilidad, usar lo que aprendimos no solamente para prosperar, sino para transformar. Hagamos que la ética sea nuestro norte y atrevámonos a emprender sin complejos. Les aseguro que el mundo está deseando escuchar la próxima gran idea nacida de Ecuador y probablemente de esta sala. Me siento supremamente emocionado. Es una graduación a mis 67 años de edad. Pese a que yo soy indígena, se me ha abierto esta puerta de poder estudiar en 4º nivel. Desde el estrato o del contexto cultural del que yo vengo es difícil tener acceso a estas situaciones. Generacionalmente soy la primera persona de mi familia que tiene una maestría, entonces para mí es muy importante. Hagan de su saber una herramienta para el bien. Hagan de su título no solo una credencial, sino una promesa de integridad. Pero recuerden que la verdadera felicidad reside también en hacer felices a los demás. Para mí UNIR es flexibilidad. Para mí UNIR es innovación. Para mí UNIR es superación profesional. Quisiera agradecer a todos aquellos que os han ayudado a que pudierais obtener vuestros títulos. A ellos y a vosotros, gracias. Que nuestras metas sean alcanzables, que nuestros sueños se vuelvan tangibles y que nuestro futuro sea próspero y lleno de frutos. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR. Yo soy UNIR.